Un padre fue a desearle buenas noches a su hija. Ella, jugando, le pidió que revisara si habían monstruos debajo de su cama. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que su hija estaba allá abajo y aterrada le dijo: «Papá, hay alguien en mi cama». Buenas noches. En Reddit puedes encontrar historias demasiado perturbadoras y hoy te traemos algunas de ellas. Recuerda suscribirte, estaré trayendo mucho más contenido y recuerda apoyarme con tu like. Comenzamos. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros 3 estaban levantando, cuando el sonido del arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que quedaba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Segunda historia. Yo soy de un pueblito del sur de Veracruz y cuando era niño se escuchaba que la gente contaba mucho sobre una mujer vestida de rojo que se veía en el campo. Siempre se veía que flotaba y algunos la veían como en medio de llamas, como si estuviera quemándose, pero el fuego no le hacía nada. Ahora ya hace rato que no vivo ahí, así que no sé cómo esté el asunto por estos días, pero eso era de lo más popular por los 90s en aquellos rumbos. Tercera historia. No sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia. Quiero suponer de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño. De una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho una buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general o algo así había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso, me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar
Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No, no es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Cuarta historia. Cuando me casé nos mudamos a un departamento. Pensamos que era muy frío porque había pocos muebles y fue remodelado. Solo había sala, comedor, refri, estufa y la recámara. Poco a poco metimos más muebles, pero seguía haciendo frío. Escuchábamos crujidos, pensábamos que era la tubería. Al poco tiempo comenzábamos a escuchar golpes en algunas puertas. Decidíamos no hacer mucho caso. Después sentíamos la presencia de alguien. Trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero no fue suficiente. Al poco tiempo mi esposa y yo comenzamos a pelear sin razón. Se movían las cosas, muy leve, algún libro, un traste en el fregadero. Seguían golpeando en la puerta hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa. Vinieron a hacer limpieza, digamos más fuertes que la del padre, hasta que paró todo. Tuvimos que dejar en un baño que quedó como bodega una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años. A la fecha todo cambió. No hemos vuelto a tener ningún problema de ese tipo. Quinta historia. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en X punto, relativamente cercano a mi casa y su ruta. Pero ese día, desde que bajé del auto, me sentí observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguna de ellos. Así que cuando cruzas, la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30 o 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando el parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veía un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos. Un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba a pedo de una fiesta y por la hora que era, ya no había transporte público para ir a su casa. Así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí. Ya que no tenían puerta, se metió en una combi que quedaba de espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido.
A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y la silueta rodeando a la víctima. No sé y no se sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaba que fueran por él o que seguía a él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Gracias por mirar este video. Si te gustó, házmelo saber en los comentarios. La idea es seguir trayendo más contenido de Reddit. Esto fue Cita Nocturna y te deseo una muy buena noche.